Excel. No, los archivos de Excel no eran necesarios más que solo para hacer la gráfica. Entonces ustedes saben que con esta herramienta de control copy, ¿verdad? Y control paste, ¿verdad? Puedo copiar la tablita a un documento de Word igual la gráfica, ¿verdad? O con el clic derecho, ¿verdad? Como ustedes ahí desean la herramienta del pegado y copiado. Vaya, entonces, de Excel solo me sirve para realizar la primera pregunta, ¿verdad? Y entonces en la primera pregunta me decían que hay que elaborar un gráfico en Excel de presión absoluta contra el inverso de volumen en estas unidades, ¿verdad? Y sacar todas estas informaciones del gráfico. Vaya, entonces, si voy a representar una gráfica, claro, tengo que tener valores tabulados. Aquí están mis tablas, ¿verdad? En donde yo grafiqué la segunda columna con la última columna, ¿sí? Y yo les mostraba en el video, vaya, cómo iban a ser los pasos secuenciales para poder graficar esos dos parámetros. Vale, entonces acá nuestra gráfica para tenerla buena tiene que tener el título completo, ¿sí? Presión absoluta versus el inverso de volumen. El eje vertical va a tener el título de presión absoluta con sus unidades y el eje horizontal va a tener el título volumen inverso con sus unidades, mililitro a la menos 1. Y aquí está, se daba la tendencia lineal, se les pedía a Excel que tirara una línea de tendencia lineal y se les pedía la ecuación, vale, esta de aquí, vale. Aquí vienen los cálculos. En el numeral 3 les pedía, utilizando la línea de tendencia del gráfico, hay que calcular la presión manométrica si se comprime el volumen hasta la marca de 5 mililitros. Entonces, yo tengo la ecuación y les explicaba en el video. Esta es una ecuación si yo tengo graficado Y contra X, pero está claro que el gráfico no es de Y contra X, es de presión absoluta contra el inverso de volumen. Eso hace que mis ejes tengan un nombre específico. Para el caso, el eje vertical o el eje de la Y se llama presión absoluta. Entonces, donde diga Y, yo voy a sustituir por presión absoluta, ¿sí? Luego, este número que aparece aquí, este 1.1514, es la pendiente de la línea recta. Entonces, ese valor lo voy a copiar, 1.1514. Y está multiplicada por X. Pero ahora yo no tengo un eje horizontal llamado X. Tengo un eje llamado volumen inverso y está en estas unidades. Entonces, por eso ahí voy a sustituir como volumen elevado a la menos 1. O 1 entre volumen podría ser, ¿verdad? Y luego más, este numerito de aquí es el intersecto. Si extrapolamos estos datos, ¿verdad? Esta línea en algún punto va a cortar en este eje vertical, ¿verdad? Y lo va a hacer en este valor, en el valor de 0.98. Vale, entonces ahí tenemos, ¿no? Tenemos estos valores y lo que tengo que hacer es únicamente sustituir aquí el volumen inverso. Como me piden para volumen de 5 mililitros, entonces el volumen inverso de esto es 1 entre 5, que está sustituido acá. Y lo resuelvo. Vaya, ¿qué encontré? ¿Qué encontré de observaciones? De observaciones encontré lo siguiente. Fíjense que encontré que ustedes ya enmarcaban esta respuesta, pero esta no es la respuesta. ¿Qué he encontrado aquí? La presión absoluta. ¿Qué me pedían en el numeral 3? Me pedían presión manométrica. Entonces confundieron los términos. Y en clase ya lo vimos, también en el laboratorio hablamos, ¿verdad? Que la presión absoluta es la que el gas ejerce y que la presión manométrica es la relación entre la absoluta y la atmosférica. Está claro acá de la fórmula que yo he calculado presiones absolutas, no manométricas. ¿Cómo hago entonces para cambiar mi presión absoluta por para manométrica? Entonces lo que hago es restar la presión absoluta menos la presión atmosférica. ¿Cuánto vale mi presión absoluta? 1.21. ¿Cuánto vale la presión atmosférica? 1. ¿Sí? Entonces al hacer esta resta me daba 0.21. Ahora sí, viene el cambio de unidades. De atmósferas a PSI utilizo el factor de conversión, que un ATM tiene 14.7 PSI. Y resuelvo, y llego a este valor, 3.087 PSI. Esa es una de las respuestas, la enmarco, la enmarco. Vale. Hay que seguir trabajando. En el numeral 4 me pedía hacer el cálculo, pero ahora no por la gráfica, sino que utilizando la ley de gas ideal, en este caso, como era un proceso isovolumétrico o isocórico, o dicho de otras palabras, en el castellano, a volumen constante. Entonces, a volumen constante, la ley que tengo que aplicar es la ley de Boyle. Y tengo esta ecuación, presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. Voy a despejar de ahí la presión 2. ¿Cuál es el cuidado que veníamos hablando en clases y en el laboratorio también? De utilizar estas leyes, que tengo que utilizar precisamente presiones absolutas. Entonces elijo un punto. ¿Cuál de todos estos puntos puede ser? Cualquiera a excepción del último. Vaya, aquí podemos ser riguristas y decir cuál es el punto que más me conviene. El punto que está más pegado a la línea de tendencia. Ese es el punto más real que yo tengo, ¿verdad? En la línea de tendencia. Los que están más separados, quiere decir que esos puntos son los más alejados de los puntos reales que debía tener. Entonces, implica que allí cometí un poquito más de error para tener esos datos, ¿sí? Vaya, entonces aquí quiere decir que en mi gráfico yo podía tomar el punto 2, porque sí está cerca de la línea, el punto 3, inclusive el punto 4.
Pero el punto 2 no, mire, está bien separadito aquí, ¿verdad? Y el punto 1 también están bien separados. Entonces esos puntos quiere decir de que ahí hubo un error en la medición. Vaya, pero si no consideramos esto, no hay ningún problema, ¿no? Tampoco se les estaba pidiendo tanto detalle aquí de las causas de error. Entonces, ustedes podían tomar con libertad cualquiera de los datos, aunque si estuviera alejado de la línea de tendencia o cercano, ¿no? Yo les estoy explicando aquí, siendo riguristas, cómo debemos de resolver. Vaya, entonces, como nos pide aplicar Boyle cuando la marca del volumen llega a 5 mililitros. Yo tomo el segundo dato. Para el caso, mi segundo dato, el volumen es de 55 mililitros. Y el primer dato es de presión absoluta, 1.00241857 atm. En la segunda condición, la presión 2 es mi incógnita y el volumen 2. ¿Sí? Entonces sustituyo. Al sustituir, llegó este valor. ¿Qué error encontraba en algunos trabajos que ya enmarcaban este valor? Que esta era la respuesta. No, estimado. Esta no es la respuesta. Nuevamente, ¿cuáles son las restricciones de la fórmula? Que estas fórmulas trabajan con presiones absolutas. Y si resuelven presiones, resuelven para presiones absolutas. Ah, entonces aquí resolví para la presión. Esta presión de 11.03 atm es absoluta. Y yo como la necesito aquí según el ejercicio, según el numeral 4, yo necesito la manométrica. Entonces tengo que restarle. Le resto, ¿no? A 11.03 le resto la unidad que corresponde a la presión atmosférica y llego a este valor, 10.03 atm. Ahora estoy listo para convertir las unidades de atm a psi y llego a 147.44. Y ahora sí, ya comparo, ¿verdad? Comparo este valor de 147 contra el valor de 3.08. Y lo que tengo que responder es, hey, ¿los valores son iguales o son diferentes? Está claro que son diferentes, ¿verdad? En magnitud, ¿verdad? Ah, si lo veo en dinero, está claro que no es lo mismo tener $147 a tener $3. ¿Dónde tengo más? Aquí. Está clara y bien marcada la diferencia. Entonces, ¿cuál va a ser mi respuesta? No, son resultados diferentes, no son resultados parecidos, son resultados diferentes. Ahora me preguntan el por qué. Algunos no daban el por qué. Vaya, si no daban el por qué, chicos, prácticamente tienen 0 ahí, porque aquí tendrían que haber dado las dos cosas y de forma correcta, ¿no? Vaya, si daban que no se parecía y la justificación estaba mala, pues entonces ahí se podría considerar como la mitad de los puntos, ¿verdad? Pero si solo daba la respuesta que no se parecía y no concluía, ahí sí, ¿verdad? Ahí no tienen ni la mitad de los puntos, tienen 0 puntos. Vaya, entonces, ¿por qué daba entonces tan separada el valor acá? Bueno, esto da separado porque en la gráfica yo estoy relacionando volumen inverso y en la ecuación de Boyle yo estoy encontrando volumen normal, ¿verdad? Entonces, por eso nos da esta pequeña variación. Aparte de esto, tenemos que agregar las causas de errores que pudimos haber cometido en la toma de datos. Si tomamos bien el volumen del gas, ¿verdad? Si llegamos a acabar a la marca que era, si nos pasamos por un medio mililitro que nos hayamos pasado ahí en esas líneas, ya obteníamos una gran causa de error. Y así podemos citarlo. Siguiente proceso, me pedían lo mismo para hacer el experimento de Gay-Lussac, la gráfica, ¿verdad? Las tendencias de este era directamente, la otra también es directamente, ¿verdad? La presión y volumen inverso directamente. Obtenía la ecuación, de la ecuación sustituía para encontrar la presión absoluta, ¿verdad? En este caso me daba 0.99. ¿Qué errores encontré? Que aquí sustituían el menos 10 directo, pero no. La temperatura que ahí está según la gráfica tiene que ser una temperatura absoluta. ¿Por qué? Porque los datos han sido tabulados, ¿verdad? Y graficados utilizando temperaturas absolutas. Entonces a menos 10 hay que sumarle 273. Encontrar el punto 99, le restaba la unidad, llegaba a valores negativos, 0.01 atm. Vale. Yo no voy a subrayar una presión negativa, ya lo habíamos hablado en clase. Las presiones negativas se consideran con el término de vacío. Se quita el signo, se coloca la magnitud y se agrega diciendo que son de vacío. ¿Sí? Vaya. ¿Y aquí qué pasó? Para la ecuación de gas ideal, bueno, pues aplico la ecuación de gas ideal cuando la temperatura, cuando el volumen es constante, perdón, en este caso, Gay-Lussac, ¿verdad? En la otra era cuando la temperatura era constante, era Boyle, ¿verdad? Entonces aquí obtengo esta fórmula. Vaya. Y resuelvo. Para la presión, nuevamente, las fórmulas sirven para presiones absolutas, por lo tanto me van a resolver presiones absolutas. Resto las presiones acá absolutas menos las atmosféricas, llegó un valor de menos 0.3. Le quito el signo y hablo que es una presión de vacío, ¿sí? Vaya, entonces, fíjense en esto, ¿verdad? Fíjense en esto. Yo no les bajé puntos ahorita porque algunos sí lo colocaban como presión negativa y se los consideré buenos. Vaya. Pero ojo, aquí está la observación. Nunca dejen como respuesta el signo negativo de la presión. Tienen que cambiar ese signo por el término vacío. Hoy de igual forma se van a evaluar y si de pronto les da un resultado negativo,
y dentro de las opciones esté el número negativo, no lo vayan a seleccionar, porque eso es un error conceptual. ¿Cómo tienen que expresarse las presiones negativas? Con la palabra vacío. En magnitud, ¿verdad? Voy a agarrar el número en magnitud positiva y le voy a agregar el término vacío. ¿Se parecen los números? Revisemos, 0.01 de vacío con 0.13. No, pues están relativamente ahí cercanos, pero no se parecen. Y entonces no se parece. ¿Y es debido a qué? Porque estoy comparando valores teóricos con valores experimentales. La fórmula sale de valores teóricos, ¿verdad? Y en este caso, la gráfica salieron de valores experimentales. Entonces, ¿qué errores pude tener? Haber medido mal la presión, haber medido mal la temperatura, haber conectado mal el sistema, ¿verdad? La manguerita